Hola familia, bienvenidos una vez más a nuestro podcast. Gracias por estar aquí, gracias por llegar hasta esta familia, gracias a todas las personas que han llegado a este canal, que están viendo este video. Espero que pueda ser de bendición para sus vidas y que puedan ayudarnos a compartirla, a seguir creciendo. Gracias una vez más a todos los que se han suscrito, a todos los que han compartido, a todos los que se toman un momentico para dejarnos un comentario, y gracias a todos los que oran por nosotros. Para mí eso es una de las cosas más importantes. Las personas que me mandan un mensajito: voy a estar orando por ustedes para que el Señor les siga guiando en este proyecto, y gracias de verdad. Sí, sin duda todo eso nos anima y nos motiva a seguir haciéndolo, a seguir esforzándonos por hacerlo, y nos da ánimo para seguir adelante. Bueno, hoy seguimos con un tema, arrancamos con el tema constructivo, seguimos con el libro de Esdras, amor. Hoy vamos a seguir hablando un poco, usando de ejemplo el libro de Esdras, y ya vamos a aterrizar un poco en cuanto a el pueblo de Israel enfrentando una gran misión o un gran propósito ante una tarea que era la tarea de reconstruir la ciudad de Jerusalén, reconstruir el templo. Vemos que Dios quería restaurar a Israel como nación, ¿no? Y ellos tenían que, en primer lugar, reconstruir la ciudad de Jerusalén. Y vemos que para reconstruir una ciudad, o sea, naturalmente, la ciudad estaba en ruinas, ¿no? Y para reconstruir, ¿qué tenían que construir ellos de cierta manera, a manera general, para que la ciudad volviera a ser una ciudad habitable, importante, una ciudad como tal? Ellos tenían que, número uno, Dios le había mandado que reconstruyeran el templo. Tenían que reconstruir también los muros de la ciudad, tenían que construir sus casas, ¿no?, para vivir, y tenían que construir caminos y senderos, ¿no? Una ciudad sin calles necesita las calles para transitar y para conectar las casas, los negocios y todo ello. O sea que ellos tenían y vamos a usar estos ejemplos para ver cómo podemos aplicarlo en nuestras vidas. Uh-huh. Cómo en nuestras vidas necesitamos también construir el templo, los muros, las casas y los caminos. Así que vamos a empezar por las casas. ¿Qué representa construir casas en nuestras vidas? ¿Cómo podemos ver? O sea, obviamente de manera natural las casas sirven para vivir, ¿no? Para habitar, para dormir, para hacer fiesta. Para muchas cosas, ¿no? Para nuestra vida diaria. Pero en nuestra vida espiritual, o quizás en nuestra manera de ver esto, de construir nuestra vida, ¿qué representan las casas? Las casas pueden representar tus metas, tus logros personales, tu economía, tu carrera, tus posesiones, tus aspiraciones en la vida, ¿no? Todo aquello que podemos crear y necesitamos para nosotros mismos. Y vemos que de cierta manera el mundo, la sociedad, nos enseña a construir casas, que es raro, porque de las demás cosas vamos a ver que no tanto, ¿no? Pero sí la sociedad nos enseña y nos impulsa a construir. Desde pequeños vamos a la escuela para capacitarnos, para aprender matemáticas, física, economía y tantas cosas, ¿no? El mundo en que vivimos. Ciencias naturales, ciencias. Educación física. Todo lo que aprendemos durante toda nuestra vida nos está instruyendo y preparándonos para poder ser una persona luego para ser un futuro graduado, funcional, ¿no? Poder luchar por ti, construir para tu familia. Para tener un lugar en la sociedad, para que alcances algo, ya sea un negocio, ya sea un título, ya sea no sé, cualquier cosa que esté en tu corazón y en tus anhelos, por decirlo de alguna manera. Nos prepara para poder ser luego independientes de cierta manera. Y esto habla de construir la casa. Y puedes pensar, ok, construir casa ¿está mal? No, claro que no. Uh-huh. Tenemos que construir casa para nosotros, necesitamos casa. Pero el problema está en cuando construir casa se vuelve una prioridad para nosotros. Vemos hoy en día en redes sociales, a través de todo esto, a todos estos personas que nos quieren vender maneras de vivir la vida, que nos impulsan y nos animan a construir la mejor versión de nosotros mismos, a ser exitosos, a levantarte a las 5 de la mañana. A potenciar nuestro yo, a potenciar el tú sí puedes. Tú puedes ser dueño de tu tiempo. Tú puedes ser millonario. En ti está la solución, pero todo va dirigido y enfocado a nosotros mismos. Todo alrededor de nosotros, de nuestras aspiraciones, de nuestro ego, de nuestro orgullo, de nuestra fama, nuestro beneficio.
Y ahí es donde está el peligro que vemos o queremos compartir con ustedes en nuestros días, de construir solo casas, de enfocarnos solo en nuestra casa. Si solo nos enfocamos en construir para nosotros, vemos que vamos a estar construyendo, esa casa se puede construir, se puede convertir en un altar para nosotros mismos, en un altar que va a ser anatema. ¿Qué cosa es anatema? Anatema es todo aquello que va a intentar robar el primer lugar a Dios. Y si solo nos enfocamos en nosotros, que es lo que el enemigo quiere, que tú, construyete casa, tú puedes construirte una casa grande, una casa linda, una casa con piscina, y olvídate de lo demás, olvídate de Dios, olvídate de construir templos, altar a Dios. Lo importante es tú y tu casa, y vemos que si Él logra que tú te enfoques solo en construir para ti, Él inclusive puede que hasta te ayude, hasta te regale materiales y te diga, no, mira estos materiales ahí, quédate tú entretenido construyendo ahí y olvídate de lo demás, y ya la habrá ganado, porque te vas a olvidar de lo demás. Y ojo, no estamos diciendo que, volvemos a repetir, no estamos diciendo que esté mal construir las casas, solo que cuando esas casas se convierten en altar o les roban el primer lugar al altar de Dios, a lo que tenemos que construir como altar, es cuando se convierte en un peligro. Nosotros somos pro casas, por decirlo de alguna manera. Sí, claro. Nosotros estamos construyendo nuestra casa, no literal, sino que estamos trabajando en nuestros negocios, en nuestros trabajos, pero el momento en que mi negocio se convierta en mi Dios, ya ahí tengo un grave problema. El momento en que yo pase más tiempo dedicándole a pensar cómo crecer mi negocio, antes de cómo crecer mi relación con Dios, antes de cómo acercarme más a Dios, estoy en grave problema. Y es ahí cuando las casas se convierten en altares, en anatemas. Es como el dinero está mal, no. Lo que está mal es el amor al dinero, el afán por el dinero, el hecho de descuidar la familia, a Dios y las demás cosas por el afán al dinero. Otra cosa que debemos construir en esta metáfora que vamos construyendo de nuestra vida, ¿no? Además de las casas, son los muros. Y vemos que naturalmente, ¿qué son los muros en la vida real, no? Los muros ya cada vez se construyen menos, ¿no? Porque con la tecnología, pero en la antigüedad los muros eran muy importantes. Una ciudad con grandes muros era una ciudad importante, ¿no? Una ciudad bien protegida, una ciudad que iba a crecer, iba a ser difícil de conquistar, porque el objetivo de estos muros era proteger lo que había dentro de estos muros, proteger las casas, las ciudades, de enemigos que pudieran proteger, de enemigos que vinieran a conquistar la ciudad, a robarnos, a destruir. Y es interesante que en nuestra vida a veces no la sociedad por sí sola no nos enseña mucho, o no nos insta, o no nos abre los ojos a construir estos muros. Y yo creo que también tiene que ver con que la sociedad, el mundo nos guía a enfocarnos más en las casas, y es lo que decíamos ahorita, no nos enseña tanto a protegernos, a quizás trazarnos límites, estrategias, hábitos que nos ayuden a proteger lo que estamos construyendo, sino que quiere que todo nuestro enfoque esté en las casas que representan nuestro yo, representan nuestro sueño, todo lo que sale de nosotros mismos. Ajá. Y vemos también que los muros por sí mismos no tienen valor en sí, porque ellos están creados para defender algo. Si tú no has construido otra cosa, ellos están para defender lo que ya tú has construido o lo que estás construyendo, ¿no? Porque por sí mismos ellos no son habitables. 4 muros bien hechos, por muy grandes y buenos que estén, no te van a cuidar de la lluvia, no te van a defender del frío, no te van a dar quizás cierta comodidad que necesitas para descansar y ser un lugar habitable, ¿no? Ellos están para defender lo que ya tú has construido. Y en nuestra vida espiritual, por llamarlo de alguna manera, en nuestra vida, ¿qué podrían representar estos muros? Como cristianos, ahora tú podrías decir, no, crear los muros son leer la Biblia y orar. Yo creo, no tanto, lo creer la Biblia y orar vendría siendo más parte de la construcción del templo, ¿no? Vemos que estos muros van a ser más hábitos y disciplinas espirituales y naturales también que podemos crear para defender lo que estamos construyendo. Como yo creo estos hábitos para rodear y que me ayuden a proteger lo que ya he construido. Por ejemplo, orar y leer la Biblia. Decía que esto no es un muro, pero sí sentarme a planificar, por ejemplo, sentarme, detenerme y decir, yo necesito orar y leer la Biblia diariamente para construir mi altar a Dios, ¿no?
para construir mi relación con Dios. ¿Sabes? En la vida hay tanto afán y tanto estrés y a veces tantas cosas que tenemos que hacer, que si no nos sentamos y nos detenemos para ver en qué momento vamos a orar y a leer la Biblia, en qué momento vamos a hacer esto, pues vamos a estar luchando con que hoy lo hice a una hora, hoy no, quizás pude, hoy surgió algo y no pude hacerlo, hoy no pude hacerlo porque ya pasó el día y me consumió y no pude hacerlo. Entonces nos toca sentarnos y analizar nuestro calendario, ¿no? Nuestro día a día y decir, yo necesito ver en qué espacio, dándole prioridad a esto, ¿no? Dándole prioridad a decir, yo necesito lograr en un momento fijarlo, y esto es un muro. Si yo digo sentarme y escoger una hora específica, quizás poner una alarma, quizás anotar en mi calendario, en mi diario, en mi teléfono, decir, yo a tal hora, tal día voy a sentarme y a leer la Biblia y le voy a dar prioridad a esto. No solo lo voy a sacar, sino que voy a respetar esto y voy a ser disciplinado y voy a luchar porque esto, y obviamente buscar la mejor hora, la mejor. Por ejemplo, en mi caso, yo hace un tiempo tomé la decisión de levantarme antes de lo que tuviera que levantarme. Yo me levanto para el trabajo a una hora específica y entonces para tener este tiempo veo que por mucho tiempo luché y no encontraba ese tiempo específico, porque a veces tenía mucho trabajo, estaba cansado, tenía que hacer algo, tenía que hacer alguna responsabilidad en la vida, había que hacer compras, había que, ¿sabes? Y a veces llegaba el día y antes de acostarme, intentar hacerlo, pero ya estaba cansado y me quedaba dormido, ¿no? Entonces no encontraba la manera de poder ser consistente con mi tiempo con Dios. Entonces decidí que me iba a levantar una hora antes de lo que debería levantarme. Es decir, ok, yo me voy a levantar una hora antes y ese va a ser mi tiempo todos los días con Dios. Yo todos los días me levanto para trabajar y habla de darle prioridad también en mi vida. Yo dije, le voy a dar prioridad si yo me levanto a esta hora. Y muchas veces en tiempo anterior me levantaba inclusive más temprano porque entraba muy temprano a trabajar. Como para trabajar si podemos levantarnos a las 5 de la mañana, a las 4, a las 6 y vamos a trabajar porque nos interesa el dinero, nos interesa aquello. Pero ¿cómo no me voy a levantar si es Dios para mí una prioridad un poco antes, ¿no? Y eso me retó de cierta manera para decir, yo me voy a levantar y yo soy una persona que paso mucho trabajo para levantarme temprano. Mucho trabajo. En mi adolescencia para ir a la escuela tenía que poner 150 alarmas y engañarme a mí mismo. Y crear... Ya pones 90, ya bajaste un... Sí, he ido bajando. Y me acuerdo que muchas veces intentaba engañarme a mí mismo por ejemplo, poner el reloj despertador 15 minutos adelantado. Pero yo creo que no me lograba engañar porque cuando el reloj sonaba me acordaba que estaba adelantado y decía, no, está adelantado. Y seguía y no lograba. Y yo tengo que decir algo, y es el cambio que yo vi cuando tú empezaste a hacer eso. Había momentos que normalmente se tiene que levantar a las 6 para ir a trabajar y hay veces por el trabajo que cuando hay más trabajo, por ejemplo, le dicen, no, hoy vamos a empezar a las 5 y él tiene que levantarse a las 5. Cuando él le toca levantarse, ni lo mires. Yo no me casé con esa persona que se acaba de levantar. No, mentira. Pero la actitud de él era, tú sabes, ni me hables, voy, me lavo los dientes, cojo la lonchera y me voy. Y cuando él empezó a hacer esto de levantarse más temprano, era otra persona completamente diferente. Se levantaba con otro semblante, se levantaba con otra actitud, se levantaba amoroso, se levantaba, en fin. El cambio fue abismal. Desde que tú tomaste la decisión de hacer esto, ¿no? Y eso obviamente ha traído mucha bendición a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestra familia. Y yo me acuerdo el día que tú compartiste de esto en los jóvenes, en el culto de jóvenes, me acuerdo que yo estaba escuchando y me acordaba como que construir este tipo de muro, construir este muro de quizás separar un tiempo para dedicárselo a Dios, ¿no? Detrás de eso se esconde la misma justificación, la justificación de no tengo tiempo. Y los jóvenes quizás, y en algún momento nosotros también lo hicimos, ¿no? Dijimos como que no siento que no me alcance el tiempo, siento que no me alcancen las horas entre la escuela, entre los estudiar, entre los ensayos de la iglesia, por poner ejemplo. El tiempo no me alcanza. Y hay una frase que dice que al final, que las redes sociales llegaron para demostrarnos que al final del día sí teníamos tiempo. Sí. Y si tú eres de los que usa esta frase de no me alcanzan las horas, no tengo tiempo, te reto a que vayas a la configuración de tu iPhone y revises lo que dice tiempo en pantalla. Y ahí yo te voy a decir, o me vas a decir tú a mí, si de verdad tenías o no tenías tiempo. Exactamente.
Vemos ahí las horas, los números, eso dan miedo a veces. Y por ejemplo, un muro que yo, poniendo otro ejemplo, ¿no? Un muro que yo tomé la decisión de construir en mi vida y es relacionado también un poco con el teléfono. Y es que yo duermo, o sea, que yo no duermo con el teléfono al lado. Yo dejo el teléfono en la sala y cuando entro a dormir, los últimos minutos antes de dormirme, son lejos del teléfono. Y los primeros minutos cuando me levanto, estoy lejos del teléfono. Y yo necesitaba en mi vida construir este muro. ¿Por qué? Porque cuando me levantaba, y a veces ni siquiera las primeras cosas que hacía era o ni entrar en redes sociales, pero quizás a veces revisaba WhatsApp y quizás ya tenía mensajes con problemas, con cosas que ya me iban a aturdir o me iban a cargar la mañana. O a veces estaba leyendo el versículo del día en la aplicación de la Biblia, pero me entraban notificaciones de Instagram. Y entonces esto fue un muro que yo necesité construir en mi vida para que me ayudara a que el teléfono no me controlara. Yo tengo control sobre el teléfono, no el teléfono tiene control sobre mí. Y yo sé que es algo con lo que lidiamos mucho y no es que yo haya vencido 100%, pero este muro me ha ayudado lo que tú no eres capaz de imaginar. Y si alguien está lidiando y le puede servir el consejo, se los dejo por ahí. Yo duermo con el teléfono en la sala. A veces lo que hago es que duermo con el reloj puesto y cuando suena la alarma la apago por el reloj, pero no me levanto a buscar el teléfono. O me despierto con las 90 alarmas de compañero. Sí, y eso es algo que tenemos. Las redes sociales están diseñadas para ser adictivas, para hacernos, para consumir. Los mismos creadores de las redes sociales lo han dicho. Uh-huh. Eso es un... Hay un documental buenísimo que se llama El dilema de las redes sociales, que te expone tan claro de por qué diseñaron las redes sociales, para qué diseñaron las redes sociales, lo que provoca y lo que ellos buscan con que cada vez que tú hagas scroll, el siguiente video te genere más dopamina, te genere más, quédate aquí. Claro, y no estamos diciendo que las redes sociales en sí sean malas, no, son un instrumento, algo que podemos usar. Si las sabemos usar bien, exacto. Pero tenemos que ser conscientes de que no pueden dominarnos a nosotros. Uh-huh. Nosotros tenemos que, uno usa redes sociales, pero tiene que tener esa medida y lo primero es estar apercibido de ello, ¿no? Porque si no somos conscientes, pues no nos damos cuenta del problema que puede haber, ¿no? Y una cosa más dos cosas quiero hablar de los muros. Número uno es que no todos tenemos que edificar los muros de la misma manera. Exacto. Quizás el muro que yo construyo para mí tiene que ver con mi problema, con la necesidad que yo tengo, con el enemigo que yo necesito defenderme, ¿no? Pero mi enemigo no va a ser quizás el mismo que el tuyo. Mi problema con el cual yo lidio no va a ser el mismo que el tuyo. Yo no necesito los mismos muros que tú. Entonces tú vas a tener que construir, y parte de eso es sentarte y analizar tu vida, ver en qué soy más proclive a caer, en qué tengo más tendencia. Y eso habla también del proceso de construcción, porque nadie se sienta a construir una ciudad sin antes, y eso lo dice la Biblia, sin antes diseñar los planos, sin antes pensar, y eso es parte, aplicándolo a nuestra vida, es parte de lo que necesitamos hacer. Hay veces que necesitamos pausar y revisar y eso se aplica en muchas áreas. En todas. En el área económica necesitas estar al tanto de tus gastos, de lo que entra, de lo que sale, de tu vida espiritual. Necesitas saber que necesitas acercarte más a Dios y alejarte más de ciertas cosas. Por eso un consejo es siéntate en silencio, respira profundo, vete por un parque y ponte a pensar. Dedica tiempo en un día a pensar, a reflexionar de cómo está tu vida, de cómo va, hacia dónde va, de dónde estás viniendo. Ahora mira, tú estabas hablando de la parte económica. Otro muro que yo he aplicado en mi vida y tiene que ver con la parte económica y tiene que ver con las tarjetas de crédito. En Estados Unidos vemos tanta gente metida en deudas y pagando intereses con tarjetas de crédito. Y yo me he propuesto que yo no voy a pagar intereses en una tarjeta de crédito. O sea, ¿qué significa esto? Que yo voy a pagar la tarjeta de crédito no voy a acumular saldo. O sea, hay una fecha en la cual, y no quiero, porque quizás hay personas que no entienden mucho esto en el sentido, y no es la idea de una clase de economía, pero la tarjeta de crédito es un dinero que tú no tienes. Tú pagas por adelantado y a final de mes tienes que pagar ese dinero. Pero si no lo pagas, la tarjeta de crédito te dice, ok, yo te presto el dinero, pero vas a tener que pagarme 1% de interés. Y mucha gente no se da cuenta y dice, ok, yo puedo pagar, y al final de mes no tiene el dinero para pagar completo. Y ya te dice, ok, págame lo que puedas y de lo otro me vas a ir pagando intereses y vas a ir pagando poco a poco, y al final una deuda que eran, digamos, $100, vas a terminar pagando $250 en mucho tiempo. ¿Ok? Entonces, una cosa que yo decidí es que yo no voy a pagar esos intereses. Yo, si no tengo el dinero para pagarlo a final de mes, entonces no puedo comprarla. Aunque la tarjeta de crédito me deje
pasarlo y comprarlo, ok, yo no voy a tener el dinero a final de mes, o sea que yo no puedo comprar esto, aunque la tarjeta me lo permita. Y es algo económicamente que me he puesto como muro, ¿no? Otra cosa de los muros, vemos que no son los mismos para todos. Y otra cosa es que los muros no se construyen en la batalla. Muy importante. Tú no puedes, ¿sabes? Usando el ejemplo de la guerra. Si la ciudad no tiene muro, cuando viene el enemigo a atacarte, a esa hora tú no puedes decir, voy a construir el muro. No, si no tienes el muro y ahora resuelve y fájate como puedas. Pero ya esa protección no la vas a tener. Tú tienes que construir el muro antes de la batalla, antes de que venga el enemigo. Antes, con anterioridad, y construyéndolo para en el momento que tú te enfrentes al enemigo, ya tú tengas ese muro construido y pueda ser efectivo, ¿no? El hecho de construir el muro. Así que eso tiene que ver con anticipación. Tú tienes que anticipar los problemas los cuales tú te vas a enfrentar. Tú tienes que anticipar las dificultades que tú puedes verte. Y la vida tampoco es tan complicada porque tú hoy chocaste con problemas. Y sabes que ese problema a lo mejor mañana vas a volver a chocar y pasado. No es que tengas que sentarte a ver, no sé qué problema puede pasar. No. Tú sabes que estás lidiando con cosas y que si no tomas acción con ellos, mañana vas a volver a lidiar con ellas. Y mientras no tomes acción y construyas un muro para ese problema, vas a seguir lidiando con él constantemente y la mayoría del tiempo vas a perder. Siguiendo con esta analogía de la construcción, lo próximo que entraríamos a construir serían caminos y senderos. Y caminos y senderos representando en una ciudad son las cosas que nos conectan de un lugar a otro, son las cosas que nos ayudan a transitar, ¿no? De un punto A a un punto B. ¿Qué representarían entonces los caminos y senderos en nuestra vida? Por cómo aplicarlo en nuestra vida. Los caminos nos conectan con otros. Y Dios nos creó en un sentido de comunidad, en un sentido de familia. No nos creó para estar solos. Dios, vemos que inclusive en la Biblia, Dios cuando crea a Abraham dice, no es bueno que el hombre esté solo. Hay un versículo en Eclesiastés 4, del 9 al 12, que se los quería leer, que ejemplifica mucho esto. Dice, es mejor dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarlo. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problema porque no tiene nadie que lo levante. Del mismo modo, dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente. Pero ¿cómo hace el que está solo para entrar en calor? Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se pueden poner de espalda con espalda y vencen. Y mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se rompe fácilmente. Y vemos esta analogía como Dios nos creó para estar en comunidad. Parte importante de la iglesia como institución, el hecho de reunirnos semanalmente o cada cierto tiempo en comunidad, se trata de eso, de crear un vínculo con otras personas, de crear una comunidad, de poder tener quién tú puedes ayudarme a mí, yo puedo ayudarte a ti en momentos de dificultad. Y hay tantas personas que no valoran esto, quizás porque han tenido malas experiencias o heridas del pasado. Hay quien dice, yo creo en Dios, pero no necesito ir a la iglesia. Necesitas personas que te ayuden en tu caminar, necesitas personas con las cuales hacer comunidad. Dios no te creó para estar solo, Dios te creó para caminar en comunidad. Y entonces están estas personas que dicen, no necesito ir a la iglesia. Sí necesitas conocer personas que te ayuden en tu caminar. Necesitas personas que cuando te encuentres en problemas y no tengas quizás de quién recibir un abrazo, de quién recibir un consejo, de quién a quién rendirle cuenta, no las vas a tener si quizás estás en tu casa y te conformas con escuchar prédicas en YouTube o escuchar un podcast como este. Esto no es suficiente. Tú necesitas tener una iglesia local, necesitas estar bajo una cobertura de líderes espirituales, de autoridades espirituales que Dios ha puesto ahí con un propósito. Esto no es suficiente. Escuchar este podcast, escuchar cualquier predicador famoso que tú sepas, que conozcas de años, no es suficiente. Necesitas ir a una iglesia local, necesitas caminar con personas que te ayuden en tu caminar con Jesús. Y hay algo que me encanta de nuestra iglesia, amor, y es que cada semana tenemos algo que se llama Grupos Crece y cada semana nos reunimos en casa. O sea, no es suficiente ni siquiera con el domingo ir a la iglesia, porque a veces vamos y nos vamos rápido porque no te da tiempo a conectar, no te da tiempo a crear eso que te hace ser amigo o hermano, familia de la persona. Entonces, como iglesia tenemos estos grupos semanales que nos reunimos en casa y es un ambiente pequeño. Es un ambiente más caluroso, por decirlo de alguna manera, donde las personas somos más vulnerables, donde
nos oramos unos por los otros, donde caminamos, donde nos acompañamos, y no solamente un día a la semana, nos escribimos durante la semana, una relación. Salimos, y de eso se trata la vida cristiana, y de eso se trata el construir caminos y senderos, encontrar personas que nos ayuden a caminar hacia Jesús, encontrar personas que nos ayuden a caminar hacia la construcción de ese altar, hacia que nos acerquen más a lo que realmente es importante, que al final del día lo más importante es nuestra relación con Dios. Así que necesitamos personas que nos ayuden a caminar hacia ese objetivo. Necesitamos crear vínculos con otras personas. Obviamente una persona sola emocionalmente, y puedes verlo, no es difícil verlo, como si tú no tienes relación con nadie, si tú no hablas con nadie, te vas a ir por ver una persona más enojona, más triste, más... Y entonces viene la más ansiedad. Infeliz, y vas a empezar a luchar con ansiedad porque no tienes, necesitamos compartir con otras personas, y el enemigo, y no solo como cristianos, o sea, obviamente hablo a los cristianos para que se vinculen con la comunidad, con otras personas, con otros, pero como persona normal te insto a que tú desarrolles este sentido de vincularte con tu familia, con tus amigos, de tener personas que te puedan ayudar, de no quieras ir por la vida solo como un llanero solitario, porque ¿qué va a pasar cuando te caigas? ¿Quién te va a levantar si estás solo? Y vemos que el enemigo va a intentar aislarte, y es muy lógico, muy buena estrategia. Si tú lo piensas, dices, bueno, es mejor atacar a uno solo que a alguien que va acompañado. Inclusive lo vemos en la naturaleza, vemos como, por ejemplo, los felinos, los leones, cuando van a cazar en una manada de animales, de venados, no sé, van a intentar, lo primero que van a intentar es aislar a uno de la manada. Van a intentar, porque si entre todos juntos ni siquiera son capaces de tener un objetivo claro, ellos lo primero que hacen es tratar de aislar a uno, y normalmente van a tratar de buscar al más débil, al que ellos más, al enfermo, a este que va a ser más fácil destruir, y en la manada va a intentar arroparlo, inclusive a los más pequeños. Vemos como en las manadas de los animales, ellos, los más fuertes, los más grandes, van a tratar de rodear a los cachorros, a los bebés, ¿no? Porque son los más débiles. Entonces los leones van a tratar de aislar a uno, y una vez que ese esté solo, que lo separe de la manada, pues ya va a estar fuera de toda esta protección, y ya va a ser más fácil atacarlo. Y así mismo va a ser el enemigo con nosotros. Va a intentar aislarnos de la comunidad, aislarnos de la iglesia, aislarnos de la familia, y una vez que estemos solos, bueno, ya le va a ser más fácil, porque va a ser tú solo contra él, ¿no? Y yo cuando pienso en esto siempre me recuerdo y siempre pienso en Jesús. Jesús caminaba en comunidad, Jesús todo el tiempo estaba con sus discípulos. Creo que las veces que se apartaba estar solo era para orar, tú sabes, para tener conexión con el Padre, pero Jesús nos deja un ejemplo de lo que es caminar en comunidad, de lo que es caminar siendo de bendición para otros, de lo que es caminar acompañando y porque nos conviene y lo necesitamos. Y exactamente como Jesús lo hizo, nos deja el ejemplo de cómo nosotros lo deberíamos hacer, de cuánto esto es importante para nuestras vidas, caminar en comunidad para bendecir a otros y para que otros nos bendigan a nosotros. No es solamente, voy a buscar personas a las que yo le pueda dar. No, tú necesitas a alguien que te dé, y también vas a necesitar a alguien a que tú le puedas bendecir, por decirlo de alguna manera. Sin duda te animo a eso, a vincúlate y crea una comunidad, y acércate a alguien, no estés solo. Y la otra cosa que tenemos que construir en nuestra ciudad, y vemos que lo hemos dejado para el final con toda intención, porque creemos que es lo más importante en nuestra vida como ser humano, como cristiano, como persona, es el templo a Dios. Vemos que en Esdras, cuando en el primer capítulo, cuando el rey le dice al pueblo de Israel, o sea, yo los voy a dejar, quiero que ustedes vayan y construyan. Les voy a leer específicamente lo que dice el Esdras del 1 al 3. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me encargó construir un templo en Jerusalén, que está en Judá. Cualquiera que pertenezca a su pueblo puede ir a Jerusalén de su Judá a reconstruir el templo de Dios, el Señor de Israel, quien vive en Jerusalén, y que su Dios esté con ustedes. Vemos que este rey que tenía cautivo al pueblo de Israel
Dios toca su corazón y le dice, mira, tú vas a dejar que mi pueblo vaya a reconstruir el templo. Y él lo que dice es, ustedes, pueblo de Israel, vayan y construyan el templo de Dios. O sea, estaba implícito que tenían que reconstruir su ciudad, sus casas, sus caminos, sus senderos, pero lo más importante era construir el templo de Dios. O sea, esto claramente nos dice que la prioridad en nuestras vidas, antes de hacer cualquier otra cosa, es construir nuestra relación. ¿Qué cosa es el templo? Es nuestra relación con Dios, es nuestro caminar con Dios. No hay otra manera de decirlo, es tu relación con Dios, que debe ser lo más importante en tu vida. Si tú no tienes en primer lugar tu relación con Dios, pues tú ni siquiera deberías decir que eres cristiano. Tampoco es que te metas el día entero, ¿no? Tenemos que construir las demás cosas, pero el altar de Dios, el templo de Dios, tiene que ser una prioridad en tu vida. Tiene que ser el primer lugar, tiene que ser, y no porque sea un edicto, una obligación, es que nos conviene, es que no hay nada más, no hay nada mejor en tu día, en tu tiempo, de poder tener esa relación con Dios. Es increíble cómo lo que debería ser el mayor deseo, el mayor gozo, el mayor anhelo de nuestro corazón se convierte, o nosotros dejamos que se convierta quizás en nuestra mayor carga o en nuestro mayor frustración, por decirlo de alguna manera, cuando al final del día decimos, no pude orar, no pude, tú sabes, y a veces se siente hasta como, tú sabes, como una carga, cuando debería ser el mayor deseo y el mayor anhelo y el mayor gozo de nuestro corazón estar construyendo ese altar para Dios. Y a veces uno puede decir, ok, pero es que no me puedo pasar las 24 horas del día orando, yo necesito estudiar, yo necesito trabajar. Y es aprender, y la gracia de Dios es tan grande y su amor es tan indescriptible, que aprender a ver a Dios y estar en conexión con Dios aun cuando estás trabajando es una de las cosas más hermosas que puedas experimentar. No significa que tú estés, por ejemplo, yo soy fotógrafa, no significa que yo estoy tirando fotos y estoy ahí hablando con Dios y con los clientes adelante. No específicamente así, pero quizás antes de empezar a trabajar, cuando voy en el carro, aún en mi mente, en mis pensamientos, cuando estoy trabajando, cuando estoy editando. No se trata de que, ok, de 8 a 9 me conecto con Dios, a las 9 me desconecto porque voy para trabajar y no me conecto más hasta las 5. Sí, no. Un poco, también tiene que ver con cómo vemos a Dios. Exacto. Que a veces vemos a Dios como un ente súper grande o que está alejado. O que Dios es una persona y Él mismo nos dice que está con nosotros. O sea, la manera más fácil de quizás imaginar a Dios es como verlo como una persona que está a nuestro lado, que está siempre cerca, que podemos hablar constantemente, ¿no? Sabemos que Él está en nosotros, pero para la hora de imaginarnos quizás como esa persona que va con nosotros a todo lado, como está a tu lado y tú puedes... y este tiempo de que hablamos de separar para Dios, habla de estar a solas con Él. Tú necesitas, además de saber que va contigo a todos lados, y que constantemente Él te está escuchando, y que si tú tienes un problema tú puedes decir, oh Dios mío, ayúdame, o Dios mío, mira esto, o Dios mío, gracias por aquello. Y a veces, ¿sabes? Desarrollar esa relación como con una persona que está a tu lado, que va contigo a todo momento. Porque yo he visto, por ejemplo, de que sí, yo hablo con Dios en todo momento, en lo que voy manejando, sí, en lo que estoy haciendo las cosas, y eso está bien, sigue así, pero eso no quita el ni tiempo puede reemplazar que tú necesitas estar en intimidad con Dios, desconectarte que tú necesitas de todo, prestarle ayudarte. todo tu 100% de atención, de buscarlo a Él completamente. Son las dos cosas. Ese tiempo con Dios íntimo para ¿qué es prioridad? Él. Y luego, no solo irte y dejarlo a Él, por ejemplo, en tu cuarto. O sea, si tienes ese tiempo en tu cuarto y después salir y dejar a Dios en el cuarto, ¿no? Es decir, bueno, Dios mío, ahora acompáñame. Y Él va a ir contigo el resto del día. Hay una historia de David construyendo el templo para Dios. Vemos que antes de que el rey David hiciera esto que vamos a hacer, había una cosa que se llamaba el tabernáculo, que era como este lugar de altar. Esto es antes del pueblo de Israel, de lo que vemos en Esdras, ¿no? Había un tabernáculo que era básicamente como una carpa muy grande donde estaba el altar a Dios, ¿no? Y esta carpa se movía, y durante el trayecto de que el pueblo de Israel fue hasta la tierra prometida, era funcional, ¿no? Y una vez que estuvieron en la tierra prometida, vemos que esta carpa se movió a diferentes lugares. Pero David, cuando se sentó en el trono y fue rey y construyó su ciudad, y una vez vemos que él
instauró, ¿no? Afirmó su reino, dijo, yo quiero traer el arca de Dios a mi casa, a mi ciudad. Yo quiero que el altar de Dios esté en mi ciudad. Y vemos que él construye ahí un altar, ¿no? Un lugar, una carpa mejor que la que había antes. Él gastó quizás todo lo que pudo, las mejores tielas, el mejor material, la mejor manera, todo lo que estaba a su alcance para construir esa carpa. Él la mejoró. Empezó a hacer algo que hasta ese momento no se hacía, que creó algo que se llamaba la adoración perpetua, o que constantemente en ese lugar iban a haber personas como que tocando instrumentos, cantando alabanza, una adoración constante en ese lugar. O sea, él creó el mejor altar que había hasta ese momento, lo creó él. Él todo lo que había lo mejoró hasta lo más posible. Y aún así vemos que un día él se levanta y dice, yo puedo hacer esto aún mejor, porque eso es una carpa con telas preciosas, pero yo puedo construir un templo. Yo vivo en una casa, y él vivía obviamente en el palacio. Él dijo, si yo vivo en un palacio tan grande y tan... ¿Por qué Dios tiene que vivir en una carpita de tela? Y no habla del hecho de lo físico, ¿sabes? No es tanto el tema físico del lugar, sino en que él dijo, ¿qué puedo hacer yo más aún para agradar a Dios? Cuando Él me lo ha dado todo, yo puedo construir un edificio aún más grande que mi palacio, aún más bello, aún más hermoso, para que la presencia de Dios more ahí, porque ¿cómo va a estar mi casa mejor que la de Dios, no? Y vemos que David cometió muchos errores en su vida, y vemos que Dios dice que David tenía un corazón conforme al suyo. Es aquí un hombre conforme al corazón de Dios, y cosas como estas son las que me hacen pensar y decir, wow, a pesar de todo lo que hizo, puedo ver por qué Dios decía esto, porque aún así él quería lo mejor para Dios, quería hacer más para Dios, quería invertir completamente sus recursos para Dios. Y vemos que cuando David se planteó construir este templo, y se lo dijo al profeta, le dijo, no, mira, yo quiero construir un templo grande, bello, hermoso, así, de tal manera. El profeta primeramente le dijo, ok, haz como tú quieras. Pero vemos que Dios le habla a este profeta, y va y le dice a David, al otro día el profeta llega y le dice, bueno, David, tengo malas noticias. Dice Dios que tú no puedes construir este templo, porque tú has derramado mucha sangre, porque en tu vida has cometido muchos errores, y le da una serie de cosas que le dice, Dios no te va a permitir construir este templo. Pero, y es lo que más me rompe la mente, como Dios le dice, pero aún así, como tú decidiste crear lo mejor para mí, crear un templo para mí, más allá de yo no te lo pedí, no era algo que Dios le pidió a David, él quiso hacerlo y se dispuso, y a pesar de que había creado lo mejor, quería crear algo aún mejor. Como tú te decidiste como prioridad crear templo para mí, Dios le dice, yo haré casa para ti. Le dice al rey David, yo voy a construir tu casa, yo voy a hacer de ti, te voy a bendecir porque tú has decidido darme todo lo mejor a mí, darme la prioridad a mí y el primer lugar a mí. Ahora Dios, le dice a David, yo construiré casa para ti, yo crearé de ti una dinastía de reyes, yo te bendeciré de tal manera que aún hoy en día conocemos a David y vemos cómo le dio la bendición, que desde su descendencia vino Cristo, ¿no? Nació Jesús, que era parte de la promesa que Él le dio, que dijo, yo crearé una casa firme, un reino que no tendrá fin, como Jesús, el Rey eterno, ¿no? Descendiente de David. ¿Qué puede ser mejor que Dios te pare y te diga, yo voy a construir casa para ti, tranquilo, tú no hagas nada, ya todo está bien, yo voy a construir por ti, Y déjame decirte algo, la promesa que tiene David no está solo para David. Dios igual está diciéndote, si tú me priorizas a mí, si tú tienes prioridad para mí, si tú decides construir para mí, yo voy a construir casa para ti, yo te voy a defender, yo te voy a cuidar, yo te voy a bendecir, yo voy a hacer de ti lo mejor, ¿sabes? Está ahí para nosotros, está para el alcance, no era específicamente para David, pero podremos tú y yo poner a Dios como David. Aún David se va más allá y me sigue volando más aún la cabeza, porque David, Dios le dice, ok, mira, tú no me vas a construir el templo, ya, por lo que hiciste o por lo que sea,
pero yo te voy a recompensar, te voy a construir casa, voy a darte muchas bendiciones. Ya, como que David podía haber dicho, wow, ya la dice que ya no tengo más nada que hacer, ya lo que me falta es sentarme a disfrutar la vida, a ver a mis hijos, a ver a mi familia, ya no hay nada mejor que pueda hacer. Pero vemos que David dijo, ok, Dios mío, yo no lo voy a construir, tú no me dejas, pero yo voy a hacer todo lo posible. David preparó los materiales para construir el templo, buscó la madera, el oro, las piedras, hizo negocios para construir los recursos, contrató gente, me imagino que hizo planos para el templo. Él hizo todo lo que estaba en su mano, menos empezar a construir el templo porque Dios le había dicho que no, para construir el templo. O sea que él no tenía que hacerlo, ya él tenía la bendición, ya él tenía el regalo de Dios, él podía haberse sentado a disfrutar la vida sabiendo que había hecho algo que nunca antes había pasado, pero él aún así dijo, yo puedo hacer más aún. Ya tengo la bendición más grande, Dios no me puede bendecir más que esto, pero yo voy a hacer más porque yo puedo hacer más. Y lo preparó todo. Yo me imagino a David inclusive queriendo, de cierta manera, a lo mejor haciéndolo todo para que un día Dios le dijera, ok, mira, he visto todo lo que has hecho, te voy a dejar. Como que yo me imagino a David diciendo, a lo mejor si el Señor me ve haciendo todas estas cositas, un día cambia de opinión y me dice, ok, te voy a dejar construir el templo, avanza. Y me imagino todo listo, todo el mundo como esperando. Y David terminando diciendo, bueno, Señor, ya, mira, viste lo que hice, ya está todo listo aquí, ¿sabes? Cualquier cosa, tú me dices y le metemos mano. Pero bueno, si no, no importa, yo soy obediente. Y él fue obediente, ¿no? Pero estaba todo listo para empezar a hacerlo. Y vemos que cuando él le entrega el reino a Salomón, lo primero que hizo Salomón fue construir este templo. Y veo que tuvo que haber sido David diciéndole, mira, tú vas a ser el rey, pero mira, tienes que hacer esto. Esto es lo primero que tienes que hacer. Aquí está todo. ¿Sabes? Está toda la madera, los materiales, los recursos, las personas. Mira los planos. A lo mejor le dio 4 o 5 versiones de planos. Mira, aquí están los planos. Yo no tengo nada que ver con eso. Eso eres tú, ¿sabes? A mí el Señor me dijo que no podía hacerlo. Pero lo vas a hacer tú. Pero aquí está todo listo. O sea, que esto en nuestras vidas, si fuéramos así, ¿qué tan diferente sería la vida? Esto es realmente darle el primer lugar a Dios en nuestra vida. Esto es realmente construir un templo de Dios para nuestra vida, darle prioridad por encima de nuestras casas, de todo. Es construir el altar, el templo de Dios en nuestras vidas. Y yo creo que el reto principal está tú sabes, en tener el corazón que tenía David, que hizo todo esto sin esperar nada a cambio, sin saber, porque hoy ya nosotros vimos lo que pasó con David y tenemos esa tentación de voy a hacer esto para que el Señor me bendiga. Pero el reto está en tener el corazón como el de David, que fue capaz de darlo todo, de buscar lo mejor para el Señor, de que el Señor fuera su super prioridad, sin esperar nada a cambio, sin saber lo que el Señor va a hacer. Y a veces podemos tener la tentación de voy a hacer esto para que el Señor me bendiga. No, acércate de Dios por quién es Él, no por lo que pueda darte. Ya Él dio suficiente cuando dio a su Hijo Jesús en la cruz para que muriera por ti, para que muriera por mí. ¿Qué más? No hay más nada que pueda superar eso. Exacto. Entonces todo el reto... lo que tienes te lo dio Dios, la vida. El reto es tener el corazón que tenía David, que quería que Dios fuera su prioridad en su vida, en su familia, en todo, sin esperar nada a cambio. Bueno, a manera de conclusiones quiero decirte y quizás darte consejos de cómo podemos, tú me dices, ok, ¿cómo puedo construir este altar, este templo a Dios en nuestras vidas hoy en día? Bueno, una de las maneras es viviendo una vida de adoración, viviendo una vida de adoración a Dios. ¿Qué cosa es adoración a Dios? Es hacer lo que a Él le agrada. Todo lo que tú hagas, hazlo como si fuera para Dios. Sin importar que en tu trabajo, en tu casa, a veces cada cosa que tengas que hacer, tú puedes adorar a Dios con eso, decir, yo lo voy a hacer de la mejor manera posible. No porque mi jefe me está mirando, no porque me va a dar dinero, no porque para que me quede bien, no, porque yo una vez que termine esto lo voy a hacer como una adoración a Dios, lo voy a hacer lo mejor posible. Y déjame decirte, para ti, si tienes un trabajo difícil, esto es un súper consejo. Te va a ayudar a la gente que se encuentra como que no le encuentra sentido a su trabajo, como que no le gusta su trabajo. Empiezas a trabajar de esta manera, entendiendo que lo estás haciendo como si fuera para el Señor, como si fuera tu mejor
perfume, como si fuera tu mayor muestra de adoración, vas a empezar a amar tu trabajo. Sí, y sin duda van a empezar a pasar muchas cosas porque vas a empezar a dar testimonio y la gente va a ver algo diferente en ti. Inclusive hay promesas que Dios te dice, si en lo poco eres fiel, o sea, Él te va a ayudar y a lo mejor te toca ser fiel en esto para luego aprender algo y poder crecer en eso, ¿no? Y otra cosa también es luchar por tu santidad. En la sociedad de hoy vemos por todos lugares que el pecado está intentando entrar porque se ha normalizado y todo lo que antes era malo ahora se llama bueno y toca esforzarse mucho para mantenerte alejado de esas cosas y es como hablábamos antes, hemos dicho, la mejor estrategia para esto es mantenerte agarrado a Dios, mantenerte aferrado a Él, mantener lo más cerca posible esa comunión íntima, esa relación con Dios cerquitica de Él para mantenerte lejos del pecado. Tratar de orar todo el tiempo, la Biblia dice orar sin cesar, y es lo que hablábamos ahorita, ¿no? De tratar de tener esa comunión constante con Dios, verlo como alguien que va contigo a todo lugar, en todo momento, está a tu lado, está contigo cuando vas al trabajo, cuando vas manejando. Todo el tiempo Él está contigo. Buscar la opinión de Dios en cada cosa. A veces preguntarle hasta en las pequeñas cosas. ¿Sabes? De manera práctica en la vida. No pierdas la oportunidad de poder quizás preguntarle a Dios por lo que sea. Una bobería. A veces hablamos solos. A veces estamos... No, ahora tenemos a ChatGPT. Ahora le preguntamos todos a ChatGPT. También, pero me refiero a más práctico. A veces vamos a... ¿Cuántas veces tú por ejemplo, te levantas por la mañana y vas a vestir y dices, bueno, ¿qué ropa me pongo? Y hablas contigo mismo, ¿no? ¿Qué quiero comer? ¿O qué hago? ¿O dónde dejé esto? Y son cosas que, ¿sabes? Suben normal, pero si tú logras como... Y tiene que ver con también crear los muros. Si tú logras esa comienzas a hacer estilo de vida, de ver a Dios en todo. Esa disciplina de preguntarle a Dios las cosas. Involucrar a Dios en Dios todo. mío, ¿dónde habré dejado esto? Dios mío, ¿qué ropa me pongo? Estás no solo hablando con Dios que Él va a estar alegre, sino estás creando la disciplina. Si tú en estas pequeñas cosas eres capaz de primero decir, Dios mío, ¿dónde dejé el teléfono? Dios mío, ¿qué me pongo? Dios mío, ¿qué quieres que haga hoy? Dios, ¿sabes? Desarrollar eso. Cuando llegue un momento difícil, realmente preocupante, ya no vas a tener que hacer nada, automáticamente tu mente va a ir a decir, Dios mío, ¿ahora qué hago? Dios mío. Y es un lema que me he puesto y cada vez que puedo lo digo y se lo repito y cada vez que me tengo la oportunidad se lo repito a las personas que están a mi alrededor, a las personas que comparto en el grupo, y es que tu relación con Dios tiene que ser lo más importante en tu vida. O sea, si tu relación con Dios es lo más importante, créeme que tu vida va a ser completamente diferente, vas a ver la vida de una manera diferente, vas a andar con menos preocupaciones, vas a saber que te da la confianza de saber que tú andas con Dios. ¿Qué puede pasar si tú andas con el ser más poderoso del mundo? ¿Qué problema puede haber en este mundo? ¿Qué dificultad puede haber en la cual Dios no sea capaz de cuidarte, de acompañarte, de abrazarte, de librarte? Porque quizás no es solo quitarla, pero si tienes que atravesarla, Él va a ir contigo y la vas a atravesar y va a estar bien al final. Lo más importante del mundo es tu relación con Dios. Es fácil, quizás no, a veces simple, ¿no? Y cada vez la vida te lleva a que sea más difícil. Pero vale la pena, y te digo 1000 veces, 100%. sí vale la pena decir, yo voy a vivir mi vida manteniendo que mi relación con Dios es lo principal y es lo más importante que existe para mí. Queremos terminar este capítulo leyendo un versículo de la Biblia que está en Levíticos 13. Levíticos 6, 13. Sí, Levíticos 6, 13, que es un versículo que me reta mucho y me gusta mucho. Y resume un poco este hecho de que siempre sea Dios en primer lugar en nuestras vidas. Bueno, Levítico 6:13 dice, recuerden, el fuego del altar siempre debe estar encendido, nunca debe apagarse. Así que el reto es este, familia, mantener siempre encendido el fuego del altar de Dios, construyendo los muros que necesitamos, sentándonos y analizando qué muros necesitamos construir. Sí, vamos a construir casas, claro que las vamos a construir, necesitamos las casas, pero la construcción del altar debe ser la prioridad de nuestras vidas. Así que con esto terminamos este capítulo. Se nos fue un poquito la mano con el tiempo, pero no importa. Esperamos que les haya servido y que puedan construir tu vida de una manera
diferente a partir de ahora, dándole prioridad a las cosas que realmente llevan prioridad. Amén. Gracias por vernos hasta aquí, gracias por dejar tu comentario, por suscribirte, por compartir y por todo lo que tú sabes que tienes que hacer con el video de YouTube. Gracias, nos vemos en el próximo capítulo. Chao, familia.